tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto volver a estar con ustedes en este inicio de semana. Espero que estén bien. Espero que pues solamente haya sido el susto del temblor del martes por la noche. Espero que estén bien de salud también, que Dios esté bendiciendo sus hogares, sus familias. Soy el pastor Samuel Olvera y como les decía, es un gusto, un placer volver a estar con ustedes semana a semana. Hoy vamos a tocar un tema que le he llamado el fin del mundo y pareciera que no nos ponen a pensar todo lo que estamos viviendo últimamente en esta pregunta, en este pensamiento. ¿Será que ya se viene el fin del mundo? Todo lo que estamos viendo, todo lo que está pasando en México, en el mundo. Y bueno, hoy vamos a comentar, a platicar acerca de si es el fin del mundo. ¿Será que ya se acerca el fin del mundo? ¿O ya estamos iniciando la, la etapa del inicio del fin del mundo? Vamos a analizar lo que estamos viendo últimamente, como son las pandemias. La pandemia, ¿verdad? Que está causando todavía eh, millones de muertos en el mundo, ¿verdad? Esta tercera ola está cobrando aún muchas vidas en México y en el mundo. Y bueno, pues es triste ver eh, las, las noticias que nos mencionan la cantidad de personas que fallecen a causa de la pandemia. Y bueno, siempre será muy lamentable, muy triste, pero también este martes por la noche, pues todos fuimos testigos aquí en México, ¿verdad? En el centro del país, de este temblor, casi terremoto, ¿verdad? Terremoto. Gracias a Dios no tuvo la intensidad o no tuvo la capacidad que tuvo el terremoto del 17. Gracias a Dios no creo que no causó tantos daños como el de ese tiempo. Pero lo cierto es de que terremotos está habiendo prácticamente todos los días en muchos países, en prácticamente todo el mundo. También lo que hemos estado siendo testigos, ¿verdad? Del cambio climático al que está siendo sometido nuestro planeta y lo que esto causa: tornados, huracanes, que provocan, también causan desgracias, pérdidas naturales, terrenales, pérdidas humanas, lo más lamentable. Y decimos, ¿qué está pasando? Por ejemplo, aquí en México, desde que yo tengo uso de razón, creo que no había yo pasado un tiempo de, pues de muchas lluvias, de torrenciales. Yo me acuerdo que el año pasado, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, recordar que el año pasado, en este mes, en estos días, pues ya no llovía casi. Llovía por ahí ocasionalmente, ¿verdad? En el transcurso del mes de septiembre, una o tres veces tal vez, pero no como ahora, que diario, ¿verdad? Llueve y llueve a cántaros. Y esto está ocasionando también muchas pérdidas, como decía, pérdidas materiales, casas, ¿verdad? Se están destruyendo, pérdidas humanas también, y como que es alarmante, ¿verdad? Lo que estamos viviendo en estos días. Se está juntando muchas cosas. También guerras. Oímos de guerras allá en África, guerras, se da rumores de guerras, como dice la escritura. Y bueno, no hace falta, ¿verdad?,
decirlo, pero por mencionar, ¿verdad? También el aumento de la maldad, que cada día eh, sube más niveles, ¿verdad? El nivel de maldad cada día aumenta más y más, y por lo mismo el miedo, el terror hace presa, ¿verdad? De la gente. Yo me acuerdo que hace años no había miedo de que los niños jugaran en las calles, inclusive en la noche, o que fueran a la tienda, salieran solos. No había tanto riesgo, ¿verdad? No había tanto miedo en los papás porque sus hijos anduvieran en la calle en la noche, pero ahora no. Ahora sí ya es de pensarse. Ahora sí ya no permitimos que nuestros hijos salgan tan siquiera a jugar en la noche en la calle, o que anden por allá solos, ¿verdad? Porque pues sí pensamos en el riesgo, ¿verdad? Que están, que estarían sufriendo, ¿verdad? Entonces hay mucha inseguridad ya en el mundo a causa de la maldad. Y bueno, todo esto, todo esto lo estamos viendo, lo estamos presenciando en México, en el mundo. Y pues de alguna manera esto nos hace pensar en, ¿será que ya es el fin del mundo? Yo quisiera que viéramos este tema a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y estaba yo viendo Mateo capítulo 24. Quiero leerles lo que el propio Jesús, el mismo Jesús, contestó a sus discípulos cuando le preguntaban: Señor, ¿cuándo será el fin del mundo? Y dinos, háblanos acerca de las señales, de lo que se tendría que ver antes del fin del mundo para saber y estar de alguna manera preparados. Creo que esta ha sido la pregunta que todo el mundo se ha hecho, ¿no? Desde hace 2000 años los discípulos le preguntaron al mismo Jesús: Señor, dinos qué señales habrá antes de tu venida y del fin del mundo. Todos sabemos, o bueno, por lo menos los que conocemos a Dios, tenemos a Cristo en nuestro corazón, sabemos que Cristo prometió regresar otra vez a llevarse a los suyos, ¿verdad? Y bueno, vamos a entrar a la lectura, vamos a ir a la lectura de Mateo 24, donde inicia el versículo 1 diciendo: cuando Jesús salió al templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo de aquel entonces. Respondiendo Jesús les dijo: ¿veis todo esto? Todos los edificios, las grandes construcciones de ese tiempo. Dice: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ellos se interesaron también, ¿verdad?, por este asunto, y dijeron: pues ahorita es cuando tenemos al Hijo de Dios, tenemos al gran profeta, tenemos a Jesús que nos explique, que nos diga, ¿verdad?, lo relacionado a su segunda venida y al fin del siglo o fin del mundo. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin del mundo. Respondiendo Jesús les dijo, y aquí me gustaría que pongamos atención, miren lo que Jesús mencionó, que de alguna manera son cosas que ya se están viendo en este tiempo en el mundo. Para empezar les dice: mirad, tengan cuidado de que nadie les engañe. Y primero les habla de la gente que iba a tratar de engañar al hombre, ¿verdad?, diciendo que ellos eran el Cristo. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre.
vendrán no uno ni dos, vendrán muchos y en diferentes tiempos, en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y aquí hace una advertencia, dice, a muchos engañarán. Con todo y que yo les estoy avisando que tengan cuidado de eso, con todo y eso, a muchos van a engañar, haciéndoles creer que ellos son el Cristo. Y a través de mucho tiempo, ¿verdad? De todos los tiempos, hemos sabido de personajes que se hacen pasar por Cristo. Estaba escuchando en las noticias, era también de un hombre y una mujer que dice él ser el Cristo, y su esposa María Magdalena. Su esposa dice que es María Magdalena. Y lo más tremendo es de que hay mucha gente que lo sigue. Hay mucha gente que lo sigue. Hay mucha gente que cree en ellos como el Cristo. Y luego, pues como la mujer de Jesús ahora, ¿verdad? María Magdalena. Y bueno, hay comentarios, inclusive se han hecho guiones para películas en los que se menciona a Jesús que tenía a su mujer, a su esposa, a María Magdalena, y esto es una gran falsedad. Esto es mentira, no es cierto, ¿verdad? Dicen por ahí que el león piensa que todos son de su condición. Y el que pensó y el que escribió y hizo el guión de esta película, pues pensaba que Jesús era igual, fue igual que él, ¿verdad? O que ellos, los que han pensado o han dicho esto, que Jesús tenía a su esposa, ¿verdad? Y que María Magdalena. Entonces, a muchos, dice, a muchos engañarán. Y sí, efectivamente vemos esto, que mucha gente ha sido engañada, no solamente por este personaje o esos personajes que se dicen ser el Cristo y su esposa, supuestamente. Yo me recuerdo de un personaje también hace años, aquí en México, que decía él ser Jesús de Nazaret. Otro, también me acuerdo que él decía ser el apóstol Pablo. Y bueno, muchos engañadores en todos los tiempos, ¿verdad? Hablando mentiras, diciendo, haciéndose pasar por algo divino, un personaje divino o celestial, en este caso Cristo, imagínense. Y el siguiente versículo dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, dijo el Señor. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Esto es algo que también lo hemos vivido ya, hemos escuchado ya, hemos sabido mucho acerca de guerras y rumores de guerras. Dice, pero mirad que no te espantes, no te turbes, no te espantes, no tengas miedo. Porque es necesario, dice, aquí tome nota de esto, porque es necesario. Es necesario, dice, que todo esto acontezca. Es necesario que todo esto acontezca. Y entonces, si dijo Jesús que era necesario, que todo esto tenía que acontecer, es porque todo esto que está pasando tiene un propósito divino. Cuando Jesús menciona y dijo que era necesario, es porque entonces todo lo que Dios está permitiendo que pase es con un propósito. Y yo quiero hablar, antes de continuar, de ese propósito. Todo lo que está pasando, todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Que está sucediendo a la humanidad, en el planeta también, tiene un propósito de Dios. El principal propósito es llamar la atención, Dios llamar la atención de la humanidad. Dios llamar la atención del mundo, de la gente, como diciéndoles, acá estoy, como diciéndoles a la humanidad, acuérdense de mí, piensen en mí, no están solos, recuerden que el mundo no se rige solo, pero Él nos está haciendo saber que Él tiene la autoridad, el control, el dominio del planeta y de la propia humanidad. Al permitir que pasen todas estas cosas, no es porque Dios sea malo, ni porque Dios quiera hacernos daño con tantas calamidades que se están viendo.
No, no, de hecho no es algo que Él está produciendo, que Él está creando, pero todo esto que estamos viendo, que está pasando en México y en el mundo, son consecuencias propias de la humanidad, del pensamiento, de las obras del hombre. Son consecuencias de los malos pensamientos, de los malos planeamientos y de las obras negativas que el hombre ha consumado, ha hecho. Entonces Jesús dijo que era necesario que todo esto aconteciera. Yo creo que debemos de pensar tantito. Si Jesús dijo que era necesario, pensemos entonces, ¿por qué es necesario? Dijo Dios, tiene que pasar, debe de pasar. ¿Para qué? Para que la gente se acuerde de mí, para que la gente se acerque a mí, me busque. Sin embargo, pues nada más cuando está el problema, cuando está la prueba, cuando viene la calamidad, es cuando pensamos tantito en Dios. Yo me recuerdo que en el terremoto del 85, yo venía a esa hora en el transporte público sobre la avenida Reforma, allá en el centro. Y me recuerdo que vi en el autobús, vi cómo la gente en la banqueta, en las calles, se arrodillaban y levantaban sus manos, implorando a Dios la ayuda. Y pues ojalá que esto hubiera sido motivo de hacer conciencia, una conciencia continua, permanente, y no nada más, ¿verdad? Cuando pasa cuando pasa la calamidad o el desastre. Por eso dijo Jesús, es necesario que todo esto acontezca. Ojalá, yo digo, no fuera necesario que todo esto aconteciera si la gente, si el hombre en todo el mundo buscara a Dios, tuviera respeto, conocimiento y temor de Dios. Pero como no, entonces es necesario, dijo el Señor. Y continúa diciendo, es necesario que todo esto acontezca, pero déjenme decirles que con todo y eso lo que va a pasar aún no será el fin. No será el fin. Y continúa diciendo, porque se levantará nación contra nación. O sea, está hablando de una guerra ya donde intervienen varios países, o donde una guerra, pues total, donde intervendrán todas las naciones, una guerra mundial, como la primera guerra, como la segunda, en las que ya intervinieron muchos países. Pero aún no es el fin, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, enfermedades, pandemias. Esta pandemia, esta peste que no habíamos nosotros conocido, al menos estas 2, 3 generaciones mínimo, no habíamos sabido de pandemias o pestes de esta magnitud. Pero creo, lo digo pues, no con alegría, al contrario, con tristeza, ¿verdad? Pero creo que vamos a tener que irnos acostumbrando a este tipo de pestes, de pandemias. Porque tan pronto empecemos a ver, a oír, a saber de guerras, lo que producen las guerras son pestes. Ahorita esta pandemia no fue producida por guerras, y todavía no hay guerras ¿cómo se llama?, en las que intervengan varias naciones. Pero vean, esta pandemia, esta peste, lo que está logrando, lo que está causando. Ahora pensemos tantito cuando se desaten las guerras en el mundo. Mucho más enfermedades, mucho más pandemias, pestes. Dice el Señor, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes
y no solo pestes, pero también habrá hambres. Ahorita, gracias a Dios, con todo y el confinamiento, ¿verdad? De que todos, el año pasado, todos a resguardarse en su casa y no teníamos que salir, ¿verdad? Pues con todo y no se sabe que haya habido gente que murió por hambre, murió el COVID, ¿verdad? Pero no por hambre, pero vendrán esos días y creo que no falta mucho tiempo. No es por alarmarlos, pero sí tenemos que estar al tanto, estar sabidos de lo que va a pasar con el propósito de acercarnos a Dios y pedir su bendición, su ayuda y su protección. Es el tiempo, ahorita es el tiempo de buscarlo, de acercarnos a Él y de pedir su ayuda. Dice que habrá hambres. Ahorita, gracias a Dios, no se supo de que pueblos o gente haya muerto por el hambre. Y sigue diciendo, y también habrá terremotos en diferentes lugares, en diferentes naciones. Y les decía, ¿verdad? En unos momentos, continuamente en las noticias, de hecho hay noticiarios, ¿verdad?, que se dedican solamente a investigar los terremotos, a dar cuenta, ¿verdad?, de los terremotos que se están originando en diferentes naciones del mundo. Continuamente, a diario podemos saber, ¿verdad?, de terremotos en diferentes partes del mundo y todo lo que causan los terremotos: muertes, desastres, desgracias, pobreza, gente que tenía sus casitas pues ya no tiene casa, muchos de ellos en el terremoto del 17, en ¿cómo se llama?, las grandes tormentas, las fuertes tormentas, tornados, huracanes, tan desastrosos, ¿verdad?, que han dejado a mucha gente sin casa, sin muebles, sin pertenencias. Sus carros, ¿verdad?, también se echaron a perder por las lluvias, fueron arrastrados, ¿verdad?, por ríos de aguas en las calles. Y bueno, dice aquí la palabra de Dios, dijo Jesús, y todo esto será principio de dolores. Bueno, lo dijo el Señor, nos está avisando, nos está alertando, como diciendo, tú necesitas protección, tú necesitas mi ayuda, acércate a mí, búscame, cree en mí. Y nos está previniendo. Este es un mensaje de prevención para que cuando llegue ese día, ¿verdad?, de alguna manera nosotros ya sabíamos lo que iba a pasar. Y también creo que uno de los propósitos de que Jesús nos alertara sobre estos acontecimientos era para poder pedir su ayuda, su protección, la protección y la ayuda de Él, la ayuda de Dios. Él dijo que todo eso sería el principio de dolores. Amigos, lo que estamos viviendo en el mundo, en nuestro país, en México, es solamente el principio. Es solamente el principio de dolores, de lamentos, de lágrimas, de tristeza. Y bueno, pensemos en todo esto y aprovecho una vez más para decirles, creo que es tiempo de acercarnos, de buscar a Dios, de humillarnos delante de Él y decirle, Señor, me acerco a ti porque necesito tu ayuda. Pero no termina ahí, porque sigue diciendo el Señor, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. O sea, la maldad, lo que estamos viendo, ¿verdad?, tanta maldad en México, secuestros, homicidios, tanta maldad, con qué saña y con qué sangre tan fría la gente le quita la vida a su prójimo. Esto es solamente el principio de la maldad.
porque la maldad seguirá aumentando al grado de que unos a otros se entregarán, aún siendo conocidos, aún siendo amigos, lo que es peor, aún siendo familiares. Dice que se entregarán unos a otros para ser maltratados, para ser atribulados, inclusive para ser muertos. Si usted cree que estamos llegando al límite de la maldad, no, todavía no. Todavía, pues desgraciadamente vamos a conocer aún niveles más altos de maldad. Y esto es por la separación del hombre con Dios. El hombre para vivir en paz, para vivir bien, tendrían que conocer a Dios. Pero como no lo conocen y como no quieren saber nada de Él, a pesar de lo que estamos viviendo últimamente, no se doblegan al Señor, no se humillan ante Dios, y la maldad va a seguir aumentando, va a seguir creciendo. Dice, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Seréis aborrecidos. Esto tiene que ver con un tipo de persecución que se va a dar a los cristianos, con los cristianos. Ahorita todavía tenemos la libertad, mire, de compartir a través de las redes, de predicar a la gente en los templos o aún todavía en las calles. Pero vendrá el día, vendrá el tiempo en el que los cristianos seremos perseguidos. Y no solo perseguidos, aborrecidos al grado de tratar de matarnos o querer exterminarnos totalmente. Es por causa de creer en Jesús, por causa del nombre de Jesús. ¿Por qué tendría que ser así? ¿No podría ser al contrario? De que los que creyeran en Jesús iban a ser tratados bien, iban a ser ayudados, iban a ser protegidos, pero ¿por qué tiene que ser lo contrario? ¿Por causa de Dios? ¿Por causa de Jesús tendríamos que ser maltratados? ¿Tendríamos que ser muertos? Bueno, así va a estar de crecida la maldad en un tiempo no muy lejano. Sigue diciendo el Señor, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Verdad? Entre familiares se van a entregar a los que van a atormentar, a torturar a los cristianos. No va a haber ya afecto natural, ese amor familiar, ese amor que se da por ser de la misma familia, de la misma sangre, se va a perder. Mire, es increíble lo que Jesús dijo, ¿no? Que el amor, que el afecto natural, el amor natural entre familiares, entre hermanos, amigos, ya no va a existir, sino va a haber una maldad sin límite, al grado de que se entregarán unos a otros y se odiarán, se aborrecerán. O sea, el amor va a ir extinguiéndose poco a poco. Y bueno, sigue mencionando el Señor otro asunto, otro aspecto importante. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas se levantarán. Hoy en día, lo digo con tristeza, ¿verdad? Pero sí tengo que mencionarlo, muchos cristianos mal informados, que no conocen a Dios, me atrevo a decirlo, que no lo conocen bien al Señor y no tienen el Espíritu de Dios como para discernir lo que es de Dios y lo que no. Pero comentan, ¿verdad? Aquí el Señor dijo, muchos falsos profetas se levantarán
y engañarán a muchos. Está hablando de profetas, de gente que, que engañarían al hombre para apartarse de Dios, para, para negar a Dios, para no tener que ver nada con Dios, para no buscar a Dios tan siquiera. Pero hoy se habla de falsos profetas y mencionan a pastores ungidos, a pastores que predican el Evangelio de Jesús, que ganan muchas almas también, lo que otros no logran, no pueden hacer. Pero los critican y los califican como esos son los falsos profetas. Yo creo que tendríamos que analizar y examinar bien, ¿verdad? Antes de dar un veredicto, ¿verdad? Sobre si alguien es un falso profeta, yo creo que tendríamos que tener de veras respeto de Dios, temor de Dios, y no sea que estemos calificando a un siervo de Dios, a un hombre de Dios, como un hijo del diablo o un falso profeta. Porque recuerde que así calificaron, así hablaron de Jesús, los religiosos del tiempo de Jesús. Lo calificaron como un falso profeta, como hijo de Belcebú. Le dijeron los milagros, las sanidades que tú haces, las señales que tú haces, las haces por Belcebú. Al propio Jesús le dijeron eso, imagínense. Entonces yo aprovecho, ¿verdad?, para dar un sencillo y respetuoso consejo, ¿verdad?, a mis hermanos, a todos, que antes de emitir un veredicto o un juicio sobre algún siervo de Dios, analicemos bien. Aquí está hablando el Señor de falsos profetas. Los falsos profetas son los que van a querer apartar al hombre de Dios. Pero muchos de los pastores que predican a Jesús y que ganan muchas almas y que son muy conocidos en el mundo, muchos los critican, tal vez por envidia, por celo, por coraje, porque tal vez no han podido ellos lograr lo que ellos han podido hacer. Por eso yo digo, ¿verdad?, con mucho amor y respeto, ¿verdad?, tengamos cuidado. No sea que nos hallemos juzgando a un siervo de Dios, a un verdadero siervo de Dios, y juzgando la unción de Cristo, la unción del Espíritu Santo. Así es de que, mire, el Señor mencionó esto, ¿verdad? Falsos profetas se levantarían y engañarían a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, dice aquí, se enfriará. Lo que les decía, el amor cada vez va a ir desapareciendo. Se va a ir enfriando. El odio, la maldad, la amargura, el resentimiento va a seguir creciendo, va a seguir creciendo. El mundo, el diablo va a estar inundando el mundo y el corazón, la mente del hombre con maldad. Esto es inevitable. Pudiera evitarse si la gente, si el hombre en México y el mundo se acercaran a Dios, entregaran su corazón a Jesús, vivieran con temor a Dios en sus corazones, pero al parecer esto no va a ser así. El Señor lo predijo, lo anunció, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y termina diciendo, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. ¿Perseverar en qué? ¿Perseverar en qué? Perseverar en nuestra fe, perseverar en nuestra firmeza, perseverar en nuestra humildad, reconociendo que necesitamos a Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia. El que perseverare creyendo en Él hasta el fin, este será salvo. Termina diciendo, y será predicado el Evangelio, este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y mire lo que dice, termina el Señor diciendo, y entonces vendrá el fin. Aquí hay una señal muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Cuando veamos que el Evangelio de Jesucristo ya haya sido predicado en todo el mundo, entonces sí, tendremos que estar
listos, prevenidos, porque vendrá el fin. Pero las señales del fin ya las veremos en otro tiempo, en otra ocasión. Solamente les menciono así algunas. Las guerras, las pestes, las hambres. Y después de esto, la guerra de todas las naciones contra Israel. Y en medio de este desastre, de esta catástrofe, el arrebatamiento, del cual todos queremos ser participantes. Después del rapto, según las profecías de Jesús y de los profetas, veremos, yo digo, ¿verdad? Por fe, lo veremos desde las nubes, desde el cielo, las estrellas cayendo sobre el planeta, sobre la tierra, causando un gran caos en la tierra, los mares desbordándose, el sol oscureciéndose, el sol ya no va a dar su luz, ni las estrellas, ni la luna su resplandor. Y bueno, a los que les toque ver esto, pues esto quisiera que no lo llegue a recordar nadie, ¿verdad? Si el que le toque vivir esto, pero cuando vieran que está pasando todo esto, es porque entonces el fin de la humanidad y el fin de este planeta estaría ya muy cerca. A grandes rasgos hemos visto, hemos analizado, ¿verdad? A grandes rasgos las profecías de nuestro Señor Jesucristo y las señales que Él mismo mencionó que tendrían que verse antes de su venida y del fin de la humanidad y el fin del mundo. Amigos, hermanos, creo que bien valdría la pena, ¿verdad? Pensar en el por qué dijo el Señor que era necesario que todo esto aconteciera. Y el Señor pensó en que era necesario porque es la forma en que nosotros tendríamos que considerar a Dios en nuestras vidas, pensar en Él, al ver todo lo que está pasando. Pero recuerde, esto no es ni la mitad, no estamos ni por mitad del tiempo o de la etapa en los que se van a ver tantas cosas antes del fin del mundo. No, esto es tan solo el inicio. Esto es el inicio, el principio de dolores, de lamentaciones, de lágrimas. Y es el principio. Creo que bien haríamos en nosotros primeramente estar al tanto de todo lo que está pasando. Y no solo nosotros, pero platicar con nuestros familiares que no tienen conciencia de Dios, de acercarse a Dios, platicar con ellos. Si son nuestros familiares, si los amamos, los queremos, convencerlos que busquen a Dios, que se acerquen a Dios. A nuestros amigos, también hablar con ellos acerca de Dios y lograr que ellos hagan conciencia de que es necesario acercarse a Dios, buscar a Dios. El Evangelio tiene que ser predicado, el Evangelio del Reino tiene que ser predicado a todas las naciones, a toda la gente. Y mire, yo creo que esto va a ser muy pronto, dado que las redes sociales es un recurso muy efectivo, muy bueno para predicar el Evangelio en todo el mundo. Y ahora con qué facilidad podemos compartir el Evangelio a otras naciones a través de las redes sociales. Vea usted. Entonces creo que el fin del mundo no está muy lejano. No estaría muy lejano. Porque antes de que existieran las redes sociales, sí era difícil, imposible pensar en que el Evangelio de
del reino, ¿verdad? Tendría que ser predicado, podía ser predicado a toda la humanidad, pero mire qué fácil es predicar ahora el Evangelio de Jesús a todo el mundo. Entonces, creo que no estamos lejos, pero esto es apenas el principio. Bien, pues los dejo, hermanos, amigos que me ven, que nos escuchan, los dejo con esta reflexión, con este pensamiento. Acerquémonos a Dios, busquemos a Dios, y no solo nosotros, ayudemos a que otros conozcan a Dios, se acerquen a Dios también. Pues no quiero terminar sin antes, como acostumbro, hacer una oración por todos ustedes y pedir a Dios que los guarde, los bendiga. Los que se dedican a checar, a estudiar los movimientos de la tierra, los terremotos, los temblores, mencionan no un temblor, varios temblores, terremotos. Y mire qué curioso, ¿verdad? Pareciera que el mes de septiembre, ¿verdad? Para México ya se convirtió en el mes de los temblores, en el mes de los terremotos. Y bueno, coincidencia que el 17, en el año 17, si no mal recuerdo, a ustedes me ayudarán a recordar, pero hubo un temblor el día 7 de septiembre y luego fue el 19 de septiembre. Esperamos en Dios que no se repita esto. Le pedimos a Dios que da su misericordia, su amor, su gracia, su compasión por México y por el mundo. Hermanos, amigos que me ven, que me escuchan y que conocemos a Dios, algo bueno que podemos hacer es predicar el Evangelio a nuestros amigos y familiares, pero también estar clamando, intercediendo por la humanidad. Estar pidiendo a Dios, ¿verdad? Que tenga misericordia, ¿verdad? Y compasión de la humanidad. No sé hasta dónde el Señor pudiera hacer algo, ¿verdad? Porque, no sé, prolongar más el tiempo, prolongar más los acontecimientos, ¿verdad? Que mencionan estas profecías, no sé, pero sí, sería muy bueno interceder y clamar a Dios por México y por el mundo. Permítanme hacer esta oración final y pedirle a Dios que los ayude, los guarde, los bendiga. Ahí donde están, si quiere cerrar sus ojos para hacer esta oración conmigo, puede hacerlo. Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir este tema, Señor, y que nos sirva, Señor, de aviso, de advertencia, Señor, para prepararnos, Señor, para hacer lo que tenemos que hacer. Buscarte, clamar a ti, Señor. Escondernos en el hueco de tu mano, Señor. Escondernos, como dice tu palabra, debajo de tus alas, donde podríamos estar seguros. Señor, yo te pido por cada uno de tus hijos que nos está viendo en esta ocasión, que los ayudes, los bendigas, los guardes y que hagamos conciencia, Señor, de lo que estamos viviendo y que no solo esto, pero que también compartamos, Señor, este mensaje, el mensaje del reino con otras personas. Señor, compartamos esta transmisión también con nuestros amigos, nuestros familiares, Señor, para que pueda ser de ayuda para ellos también y que pueda servir para que ellos también reflexionen sobre lo que estamos viendo últimamente. Señor, pongo en tus manos la vida de cada uno de tus hijos, sus familias, sus hijos, los pongo en tus manos, Señor. Bendícelos en este inicio de semana. Padre, también te pido por la salud de cada uno de ellos. Si hay alguien que está enfermo, Señor, te pido que extiendas tu mano poderosa y toques la vida, el cuerpo de tu hijo y esa enfermedad al toque de tu mano, Señor, huya, se desvanezca, salga esa enfermedad del cuerpo de tu hijo que ha estado sufriendo, padeciendo, en el nombre de Cristo Jesús. Los pongo en tus manos y también te pido que bendiga, Señor, la economía, las finanzas de tus hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Que esta semana tengan buenas ventas, Padre, que llegue su pago oportuno y completo, Señor, y bendice a tus hijos con mejores puestos de trabajo para que sean considerados para
Señor, mejores pagos, mejores salarios. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por estar con nosotros en esta transmisión. Amén. Amén. Quisiera por esta primera vez, en esta ocasión, quisiera pedirles si nos pueden apoyar, esto es también económicamente, si pueden ustedes, están en condiciones y según Dios les haya bendecido, estamos trabajando, levantando otra iglesia, otra obra, ¿verdad? Una distancia no muy lejana, se está levantando, gente está llegando, gente está conociendo a Dios y bueno, estamos de una manera muy precaria ahorita ahí predicando el evangelio y ya conseguimos el terreno, ¿verdad? Estamos ya levantando muros para un salón y bueno, desde cuando lo quería hacer y se me había pasado, pero hoy quiero aprovechar. Si usted tiene la oportunidad de poder apoyarnos económicamente, le vamos a agradecer mucho. No decimos cantidad, solamente si usted puede hacerlo y si Dios, ¿verdad?, lo ha bendecido, tiene la posibilidad, le vamos a agradecer enormemente. Y posteriormente ya estaremos enviando fotos, ¿verdad? ¿Por qué no? Del lugar que se está construyendo para que usted vea y la gente que está llegando, que está conociendo al Señor. Pues me despido. Soy su amigo, el pastor Samuel Olvera, y un abrazo y que Dios los bendiga. Hasta pronto.